el funcionamiento de las coaliciones en Argentina. ¿Programa, cargos o recursos? Básicamente se trata de que nos expliquen más o menos cuáles son los incentivos que motivan la formación de coaliciones. Tenemos para empezar a Lorena Moscovich, que es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de tiempo completo en la Universidad de San Andrés. Muchas gracias, Lorena. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en particular al grupo de investigaciones sobre coaliciones políticas de la Facultad de Ciencias Sociales por invitarme a participar de esta reunión. Es muy lindo para mí volver a mi casa, que es la UBA, donde dictas hasta hace relativamente poco también. La idea de esta presentación es hablar un poco sobre qué son las coaliciones, para qué sirven y cuál es la moneda de cambio que las hacen posibles y por qué valdría la pena estudiarlas. En particular me voy a centrar en un tipo particular de coalición, ahora les cuento en un ratito de qué voy a hablar. En lo que sigue también voy a hablar de qué es lo que pasó con respecto a estas coaliciones en los últimos años y cómo podremos pensar las coaliciones que vienen. Primero que nada, yo uso el término coaliciones en el sentido más amplio, ¿sí? En un sentido amplio del término. Es un sentido laxo, me refiero a acuerdos voluntarios que los gobiernos hacen para poder concretar cosas que solas no podrían, desde implementar políticas públicas, aprobar leyes en el Congreso o incluso llegar al poder cuando son coaliciones electorales. Por un lado, eso, hacer cosas que los gobiernos solos no pueden. Y por otro lado, involucrar a otros actores en sus decisiones. ¿Para qué involucrar a otros actores? Bueno, para conocer lo que piensan, cuáles son sus necesidades, para crear consenso sobre decisiones difíciles o para incluso pedirles ayudas para implementar políticas públicas. Lo importante para mí, lo que las distingue a las coaliciones de otros acuerdos o, por ejemplo, lo que las distingue de las relaciones intergubernamentales es que son voluntarias, ¿sí? Las coaliciones son elegidas por los actores, son explícitas y son bilaterales. Ambas partes, mal que mal, acuerdan, eligen ser parte de estas. Las coaliciones son interesantes para estudiarlas, para mirarlas, porque nos dicen cosas. ¿Qué nos dicen? Nos dicen cosas sobre la orientación ideológica de un gobierno. Dado un menú de actores, el gobierno elige aliarse con unos y no con otros. También nos permiten hacer inferencias sobre la agenda de políticas públicas de un gobierno. Suponete que vos tenés un gobierno de centro-derecha liberal. Los gobiernos de centro-derecha liberal, ¿qué pasa? Tienden a hacer alianzas con la derecha conservadora. Cuando esto sucede, la centro-derecha liberal pierde su componente progresista y la agenda de políticas públicas se vuelve un poco más regresiva. Esas son situaciones hipotéticas, pero vos con la coalición que establece un gobierno podés anticipar qué cosas puede hacer un gobierno y qué cosas no. Una coalición de estas características probablemente es menos probable que trabaje en temas de despenalización del aborto o del consumo de, ponerle la marihuana. En general, muy bien, esto por un lado. ¿Con quiénes y a cambio de qué? ¿No? Las coaliciones pueden ser electorales, pueden ser de gobierno o sociopolíticas también, y los diferentes objetivos de las coaliciones nos anticipan quiénes serán los socios a buscar. Generalmente una coalición que nos es muy familiar son los acuerdos que se hacen entre el gobierno nacional y los gobernadores. Hay que mirar continuidades y cambios respecto de las coaliciones con los gobernadores. Los colegas seguramente hablarán con más detalle sobre este tema, porque en los últimos años hubo cambios importantes. Por un lado, se redujeron los recursos coparticipados y por otro lado, los gobernadores acceden a recursos propios, producto de regalías, por la explotación de recursos naturales, que los hace menos dependientes. A veces los socios pueden ser líderes partidarios, pueden ser legisladores, pueden ser también sindicatos y empresarios, cuando se necesitan que estos actores faciliten o eviten vetar determinadas medidas de gobierno, y las organizaciones sociales también han sido importantes socios para la implementación de políticas públicas y para la movilización y apoyo al gobierno en las calles en los últimos años.
¿Cuál es la moneda de cambio de cada una de estas coaliciones? Bueno, para el gobierno ya dijimos, voto, apoyos legislativos, consenso, redes de implementación. Para los otros actores, políticas públicas, recursos, cargos en el gobierno, candidaturas, etc. Muy bien, pero yo ahora quiero hablar de un tipo particular de coalición, ¿no? Y les presento a estos muchachos, a lo mejor a algunos de ustedes les resulta familiar. ¿Qué les parece que tienen en común estos pibes? ¿Quiénes son? Pues ya saben quiénes son, pero ¿qué tienen en común? ¿Cómo? Más fuerte, yo soy muy sorda, pero muy sorda. ¿Qué tienen en común? Son varones, bien. A ver, ¿qué más? ¿Algo más? Facheros. ¿Son facheros? Nah, esa nada. ¿Qué tienen en común? A ver. ¿Candidatos a presidente? No. Ah, sí, Dualde también. No, pero tienen otra cosa en común. Bien. Fueron candidatos a presidente todos. ¿Tienen alguna otra cosa más en común? O bien buscaron o llegaron al gobierno con coaliciones o formaron una de gobierno. Formaron parte de coaliciones, pero si vos ves en las carreras políticas, comparten, además de ser facheros, varones, candidatos a presidentes y haber estado involucrados en coaliciones, comparten otras características. Todos pasaron por algún cargo de gobierno local. En el caso de Kirchner y Dualde, fue el puntapié de su carrera política. Dualde fue intendente en 1974, ¿sí? En el caso de Macri y de la Rúa, pasaron de la jefatura de gobierno porteño a la presidencia de manera directa. En el caso de Massa pasó del Gabinete Nacional a Tigre y después volvió a competir, ¿sí? Pero se convirtieron en referentes importantes a nivel nacional, pero en algún momento construyeron poder local. Néstor fue intendente de Río Gallegos entre 1987 y 1991. Muy bien. ¿Por qué importan los intendentes para el presidente? ¿Qué puede obtener un presidente de un intendente? Bueno, algunas cosas que no puede obtener de otros actores políticos. Los intendentes pueden ser muy poderosos, tienen muy poco control, en general nombran a casi todos sus funcionarios. El Tribunal de Cuentas de una municipalidad lo único que hace es mirar la legalidad de los procedimientos, pero no controla los temas vinculados al gasto, la ejecución, la corrupción, ¿sí? En ocasiones son elegidos indefinidamente. Ustedes saben que esto pasa en la provincia de Buenos Aires, pero también pasa en Mendoza, donde no hay reelección de gobernador. Entonces vos tenés intendentes que los eligen indefinidamente con gobernadores que tienen una gestión sola en Mendoza. Y su poder, el poder de los intendentes, no necesariamente depende de si la municipalidad es autónoma o no. Las municipalidades en la provincia de Buenos Aires no son autónomas y son muy poderosas. ¿Por qué? Porque aportan muchos electores y el presidente establece contacto directo con los intendentes con independencia de los gobernadores. Muy bien. Entonces, quiero puntualmente hablar de esta coalición, haciendo un ejercicio de estiramiento conceptual importante, que son los acuerdos o las alianzas o las cosas que pasan cuando presidentes e intendentes se juntan. Primero, para hablar de esto, voy a hablar de un tipo de coalición específica, que son las coaliciones federales. Son acuerdos voluntarios, pero que están establecidos entre el presidente y gobernadores o intendentes. Las coaliciones federales se distinguen de las relaciones intergubernamentales. Las relaciones intergubernamentales son todos los contactos, voluntarios o no, entre niveles de gobierno. Las coaliciones federales tienen este componente voluntario del cual les hablé, que me parece que es importante para entenderlas, ¿no? ¿Para qué? Bueno, ¿para qué nos sirve un intendente como presidente? Bueno, para juntar votos, para gestionar políticas públicas. Está bien, pero eso también lo podemos hacer con los gobernadores. ¿Qué tienen de particular los intendentes? Porque en las municipalidades pasan cosas que no pasan en otros niveles de gobierno. Por ejemplo, las municipalidades son espacios donde los partidos que pierden en el nivel federal van a refugiarse. Típicamente la UCR, cada vez menos, cada vez le va peor también en las municipalidades, pero esto está pasando. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, bueno, intendentes muy reconocidos como fueron Meoni, Fayad. También en las municipalidades pueden surgir nuevas fuerzas políticas, como fue Nuevo Encuentro o
el PRO mismo, no en una municipalidad, pero en la ciudad de Buenos Aires, surge como un partido local y luego se proyecta a nivel nacional. Y las familias políticas, como son el caso de los POSE, son también polos de poder que negocian con unos o con otros, pero que comparten una característica. Todos dominan la coordenada de la política local y son ellos los que la dominan y no otros. Entonces, si vos querés algo de San Isidro, vas a tener que hablar con los POSE, no vas a tener que hablar con otro. ¿Sí? Y querer sacarlos del poder es difícil. Muy bien. Ahora bien, la pregunta original de esta presentación es ¿para qué son las coaliciones? ¿A quiénes eligen? ¿Y cuál es la moneda de cambio? Si uno ve qué pasó en los últimos años, ve que los intendentes han sido importantes y que los intendentes y que esta importancia se puede observar a través de mirar los patrones de distribución de recursos en las municipalidades. En este cuadrito hay 4 columnas. Las 2 primeras columnas lo que muestran son las probabilidades que una municipalidad reciba plata del programa de emergencia habitacional. Las 2 segundas columnas muestran las probabilidades de que una municipalidad reciba plata del programa Jefes y Jefas de Hogar. Lo que dan los resultados es que los presidentes tienen distintas estrategias de distribución dependiendo del bien en cuestión. Y que los programas vinculados a infraestructura, que son más visibles y que en general son usados por los gobernadores para tener capital político, son derivados a las municipalidades cuando los gobernadores les va mejor. Ahora, cuando a los gobernadores les va peor, lo que aumenta es la distribución de jefes y jefas en determinadas municipalidades. Entonces, si al gobernador le va peor, el presidente elige derivar más recursos del jefes y jefas de hogar a las municipalidades y no tanto del programa de emergencia habitacional. Pero no todos los intendentes tienen las mismas chances de recibir los recursos. Cuando los intendentes son reelegidos, reciben más recursos. Es decir, el presidente valora que el intendente tenga cierto control o cierta popularidad entre sus electores. Con independencia de si el intendente es del partido político del presidente, si es reelegido, recibe más dinero. Otro patrón es el vinculado a los cargos, ¿no? Dijimos, ¿cuáles son las monedas de cambio? ¿Qué rol juegan los cargos? Bueno, cuando los presidentes quieren algo de los intendentes, a veces incluso promueven sus ascensos, ¿sí? El caso de Carlos Espínola, donde es elegido con el respaldo de los Kirchner, intendente de la capital de Corrientes, pierde la competencia por la gobernación en el 2013, pero luego es premiado con un cargo en el Gabinete Nacional. ¿Por qué mirar las intendencias para pensar las coaliciones ahora? Primero porque el PRO tiene la tarea crucial de consolidarse como una fuerza nacional y necesita ganar más intendencias y más gobernaciones, o por lo menos juntar votos para la elección de la mitad del mandato, para la próxima en 2 años. Ganaron hasta antes de octubre unas 450 elecciones. En la provincia de Buenos Aires luego ganaron 64 intendencias y también es importante para el gobierno que viene mirar las intendencias porque hay un electorado más sofisticado que toma decisiones diferentes de voto según el tipo de elección. Entonces, en diferentes elecciones sucesivas, las personas eligen distinto, ¿sí? Y en una misma elección cortan boleta y eligen distinto entre diferentes cargos. En el mapa lo que vemos en rojo es cuando el intendente obtuvo menos votos que el candidato a gobernador o intendente. En el primer mapa es la diferencia con gobernador y en el segundo mapa es la diferencia con presidente. Si vos ves, en el segundo mapa, sí, ves que hay más zonas verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que los intendentes de Cambiemos obtuvieron más votos que Macri. Entonces, si Macri quiere algo de esas municipalidades, bueno, tiene que mirar de cerca, tiene que hablar con los intendentes y tratar de que los intendentes lo ayuden a conseguir lo que quieren. Para terminar,
Esto es lo último. Si uno ve el gabinete de Macri, es obvio que no hay ningún tipo de coalición, que los pocos que son de otros partidos fueron elegidos haciendo cherry picking, es decir, eligiendo particularmente algunos para compensar o para tender puentes, para compensar a Córdoba, para tender algún puente con una, pero disuelta la coalición electoral y confrontados con que no hay una coalición de gobierno, probablemente una estrategia posible sea hacer coaliciones con gobernadores e intendentes con independencia de sus partidos. Los intendentes le pueden dar al gobierno federal redes de gestión y votos cruciales en escenarios complejos, escenarios electorales menos previsibles, porque los votantes, como dijimos, son sofisticados. Y también es de esperar que el cambio de gobierno premie a los socios de intendencias y provincias con cargos en el gobierno. Para el PRO va a ser fundamental hacer pie en diversos territorios para consolidarse como fuerza nacional. ¿Te cambio de lugar o? Dale, sí, quizá. Para que tiro esto para allá. Esto es muy bueno. Ahora contaremos con la presentación de Gerardo Sherlis. Gerardo Sherlis es abogado y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Leiden. Actualmente se desempeña como investigador del CONICET, investigador asociado del CIPE y coordinador académico en la maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia. También es profesor en la Facultad de Derecho de la UBA y recientemente editó el libro Partidos, Sistemas de Partidos y Democracia, la obra esencial de Peter Melis. Gracias, Gerardo. ¿Cuál será? ¿Esta? A ver, celular. ¿Cómo le conoce? Bueno, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Impresionante la asistencia, realmente conmovedor. Tanta gente aquí reunida para hablar de coaliciones, escuchar, conversar. Yo les voy a hablar un poco de lo que estudié, que es poco sobre coaliciones en realidad. Pero como me invitaron a hablar de coaliciones, voy a intentar relacionar lo que estudié con las coaliciones. La verdad es que mirando uno de los temas que bueno, un poco ostentosamente digo, estudié, empecé a ver cómo se conforman los equipos de gobierno y cuáles son las motivaciones y cuáles son las dinámicas y las lógicas de designaciones en el Ejecutivo. Normalmente cuando se habla de coaliciones se piensa en el gabinete, ¿sí? Eso es lo que en general la literatura atiende y piensa en coaliciones partidarias. Por eso también es muy interesante este concepto ampliado que mencionaba recién Lorena, ¿no es cierto? Quizás tendríamos que pensar y definir un poco mejor las diferentes formas de coalicionar, porque las coaliciones no se restringen únicamente, la formación de coaliciones, bueno, depende cómo las definamos, pero los presidentes no forman coaliciones políticas únicamente incorporando partidos aliados en el gabinete. Y esa es una de las cosas que claramente se ven cuando observamos lo que pasa con las designaciones en el Ejecutivo más allá del gabinete. Y particularmente en países como en la Argentina, donde no necesariamente cada ministro domina su ministerio y donde el presidente tiene en general amplias facultades de designación. Y entonces lo que a mí me pasó fue observando un poco inductivamente cuáles eran las motivaciones y dinámicas de las designaciones, una motivación y dinámica algo impensada, por eso digo intuitivamente, incorporamos a las categorías posibles la conformación de coaliciones informales, ¿sí? A la hora de designar por debajo del ministro, ¿no? En ese amplio campo que es el Poder Ejecutivo. Y efectivamente encontramos que, particularmente en el caso de los gobiernos kirchneristas,
las designaciones en segundas, terceras líneas y más abajo todavía fue un instrumento muy importante, puede serlo en general, para la construcción de la coalición de apoyo del presidente. Y de eso un poquito quería hablar. Es decir, que seguimos saliendo, digamos, junto con Lorena, de la idea de coalición en el gabinete y coalición interpartidaria para pensar en algo que, bueno, se puede seguir discutiendo un poco el concepto. Yo digo coaliciones informales, conformación de la coalición de apoyo, y que tiene que ver también, como insinuaba Lorena al principio de su presentación, con la incorporación de múltiples actores a la coalición de apoyo del gobierno, ¿no? Esto a veces aparece en la literatura como supportive coalition, ¿no? La coalición que va a apoyar al presidente. Y que en sistemas como partidarios como el nuestro no necesariamente hay que pensarlas de nuevo en términos partidarios. Además, hay una vasta literatura sobre designaciones del presidente que no está pensando tanto en las designaciones, pero inclusive textos ya clásicos como Bárbara Guedes, ¿no? El dilema de los políticos, que asumen como algo racional que el presidente, aún teniendo un partido fuerte y sólido, prefiera excluir al partido o excluir a gran parte del partido de la conformación del Ejecutivo, porque ese partido obviamente contiene facciones competitivas, gente en la cual puede confiar menos que en otros actores, ¿sí? Desde su propia gente de confianza hasta otros actores como vamos a hablar ahora. Bueno, como está ahí anotado, digamos, una coalición informal puede pensar en la incorporación a la coalición de apoyo de múltiples actores, ¿sí? Desde grupos corporativos, facciones partidarias, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión, líderes representativos, sindicatos, ¿sí? Sindicatos de empleo público, cuerpos burocráticos, ¿sí? Es muy interesante, por ejemplo, ver lo importante que es designar en algunos niveles y áreas del Ejecutivo a gente de la línea o del personal burocrático para que la burocracia funcione, ¿sí? Para ganar el apoyo de los cuerpos burocráticos de la administración, ¿sí? Es decir, es mucho más complejo la conformación de una coalición de apoyo que simplemente incorporar partidos por su representación parlamentaria o por su peso electoral. Bueno, veamos entonces brevemente el caso de las experiencias kirchneristas, que tuvieron obviamente diferentes momentos y diferentes lógicas también, pero como se ha dicho y está bastante establecido, Kirchner, especialmente, bueno, desde el comienzo y sobre todo desde la ruptura con el dualdismo, digamos, en el 2005, no usó las designaciones en el gabinete para la ampliación de su coalición de gobierno. No hubo incorporación de grandes actores de peso, partidarios, al gabinete y de modo de obtener apoyo parlamentario, apoyo político. Pero como les mencionaba recién, es muy claro en el caso del kirchnerismo cómo segundas y terceras líneas permitieron incorporar una multiplicidad, una miríada de nuevos actores al gobierno, a través de la distribución de subsecretarías, direcciones, coordinaciones, a veces, digamos, poner la lupa en algunos ministerios, en algunas agencias y ver cómo se distribuyen las coordinaciones, las direcciones, asesorías, permite entender cómo se conforma realmente una coalición de apoyo. Esto está bastante inexplorado, dicho sea de paso, para algunos que estén pensando temas de trabajo. Se puede obviamente ampliar a trabajos comparados, provincias, municipios, otros países, así que me parece que es un tema muy por explorar. Y veamos algunos ejemplos, simplemente para ir terminando, y simplemente quería presentar esta idea, pero ilustrándolo un poco podemos quizá entender de qué se trata y hasta discutirlo e impugnarlo, como quizá voy a intentar insinuar al final de todo. Bueno, obviamente hay algunos casos muy conocidos, ¿sí? El kirchnerismo incorporó desde el comienzo algunos movimientos de trabajadores desocupados, o más conocidos como piqueteros. Por ejemplo, el grupo Barrios de Pie se incorporó orgánicamente y ocupó una subsecretaría muy importante que se llamaba de Organización y Capacitación Popular a cargo de Jorge Ceballos, foto. Pero, por ejemplo, también obtuvieron
espacios mucho menos conocidos o públicos, como uno de sus líderes, Isaac Yuyo Rudnick, en una asesoría en la Subsecretaría de Política Latinoamericana, ¿no? Y de pronto, desde esa asesoría, esta figura política podía organizar eventos y llevar a sus militantes a encuentros en Venezuela, en Bolivia, digamos, tenía un cierto presupuesto. Ahora, si uno iba al Ministerio de Relaciones Exteriores, Isaac Yuyo Rudnick compartía una oficina con otras 3 personas, tenía una computadora que más o menos la tenía que compartir. Sin embargo, lo importante es que tenía un teléfono y un presupuesto, y con eso, digamos, podía incorporar actividades y bueno, realizar un montón de cosas que eran importantes para su organización. También es conocido mucho más tarde la incorporación en la Secretaría de Agricultura Familiar de Emilio Pérsico, del movimiento Evita, o el caso de Luis Delía, para quien se crea la Subsecretaría de Tierras para el Hábitat. Los movimientos de derechos humanos son otro caso muy conocido, ¿sí? Bueno, mucho más adelante, ya en 2012, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos medio azarosos de diferentes momentos, ¿no? Un miembro conspicuo de hijos en la Secretaría de Derechos Humanos. También otra modalidad fue, en el caso del kirchnerismo, la incorporación de figuras de diversos partidos, ¿sí? Un poco valiéndose de la fragmentación y de la debilidad de los partidos de oposición, fue la incorporación de figuras que en general venían con algún pequeño o más o menos pequeño grupo de ese partido, ¿no? Como por ejemplo Jorge Rivas y su grupo del socialismo en la vicejefatura de gabinete, o Graciela Ocaña del PAMI. Y después hay algunos ejemplos quizá menos publicitados por el kirchnerismo, pero quizá tanto o más importantes. Por ejemplo, todo el área de transportes vinculado a la CGT, ¿sí? La Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables con el agente de dragado de Schmidt, o el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, de la Fraternidad, con muchos vínculos con la empresa concesionaria, o el subsecretario de Transporte Automotor, directamente una persona de Moyano. Digamos, esos son formas, obviamente, de construir una coalición de apoyo con el sindicalismo, ¿no? En este caso, fundamentalmente, el sindicalismo de Moyano. El subsecretario de Transporte Aerocomercial, Sirieli, y otros casos menos conocidos, por ejemplo, la coordinación de del programa social agropecuario que durante años manejó la Federación Agraria, ¿sí? Obviamente no tiene mucha difusión, no es muy conocido, pero son formas de generar vínculos a través de las designaciones en el Ejecutivo y la asignación de presupuestos. Y ejemplos menos conocidos quizá, algunos empresarios que facilitan el vínculo con el sector, ¿sí? o básicamente el grupo corporativo al que se incorpora. Por ejemplo, el vicepresidente de la ONCA que distribuía, y el hombre fuerte de la ONCA que distribuía los subsidios agropecuarios, era un hombre que respondía directamente al presidente, al líder de Aceitera General de ESA, la principal aceitera del país. O la incorporación a la Secretaría de Industria de Fernando Fraguío, que era el director ejecutivo de Iveco, ¿sí? Una empresa que mantuvo muy buenos vínculos con el gobierno. Entonces, hay incorporación directa también de grupos empresariales. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Facciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, con el covismo hay algunas incorporaciones puntuales de figuras que aporta COS en diferentes áreas de la administración pública, algunas figuras de organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Pero me pusieron un papelito ahí, ya estamos, ¿no? No, te quedan 4 minutos. Bueno, pero esa es un poco la idea. Claro, alguno también podrá pensar en la debilidad de este concepto de coalición informal, en el sentido de que la mayoría de estos actores terminan incorporándose al partido de gobierno. De hecho, digamos, un poco también la conclusión de mi trabajo, si puedo decir así, es que la incorporación de estos grupos también es la forma de construir al partido en el gobierno, en un escenario donde los partidos tienen un formato más bien voluble, las fronteras son muy porosas, no son instituciones muy institucionalizadas o formalizadas, y la incorporación al Ejecutivo es quizá la forma más genuina o más expedita, idónea de conformar al partido en el gobierno. Pero en todo caso, todos estos actores no conformaban parte del partido oficialista al momento de llegar al gobierno del partido oficialista. Algunos hasta habían sido opositores, habían hecho campaña por otros candidatos, y la incorporación
es vista en un principio claramente como una coalición, ¿sí? Donde cada uno de estos actores tiene su propia agenda. En ese sentido uno lo puede pensar como una coalición. En general, la mayoría de estos casos, en algunos se rompe la coalición, en algún momento como Barrio de Pie, y en otros la coalición termina transformándose en cooptación o unificación, como uno lo quiera llamar, ¿no? De modo que se puede pensar en un patrón dinámico, en el que lo que comienza como una coalición termina deviniendo en un mecanismo por el cual el partido en el gobierno termina integrando a diversos sectores a partir de la incorporación de nuevos actores. Pero bueno, simplemente eso era lo que yo les comentaba a los organizadores, que desde lo que había estudiado podía aportar al estudio de las coaliciones. Me parece que va a ser muy interesante también ver cómo esto funciona en un nuevo gobierno. Me parece que está abierto también el campo para estudios comparados en este aspecto, en este orden. Y eso es todo. Bueno, gracias por su atención. ¿Querés pasar? Expone ahora Lucas González, que tiene una cantidad de títulos que me hizo tachar de la rueda. Pero además de todo eso, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, y el tema de su área de investigación es el federalismo y la redistribución. Actualmente es investigador del CONICET, profesor en la Universidad Nacional de San Martín e investigador principal en la Universidad Católica Argentina. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar acá. De vuelta, como Gerardo, no trabajo coaliciones, como ya presentaron recién, trabajo la política detrás de la distribución de fondos del gobierno federal a las provincias en particular. Pero les voy a hacer una síntesis del trabajo, que fue un trabajo que llevó varios años, ¿no? Primero, tratamos de ver cuáles eran las partidas principales que tenía el gobierno, sobre todo durante los Kirchner. Vimos que no hacía falta hacer una gran luminaria para darnos cuenta que infraestructura era un fondo, bueno, ahora van a ver los datos, aumentó 429% y llegó a representar 8% del presupuesto en 2006. Entonces, siendo un fondo muy importante y muy relevante, lo que tratábamos de ver, en esto trabajé con Ignacio Mamone, cómo se distribuía. La primera mirada, y esto es lo que dice la literatura, es, bueno, la distribución no es programática. Programática significa, bueno, se distribuye por criterios de equidad social o se distribuye por criterios de eficiencia económica. Hay una serie de indicadores y lo que veíamos es que no era así. Era muy política la distribución. Ahora, dentro de la distribución política, estoy sintetizando porque tenemos mucho menos tiempo del que ese PowerPoint me va a dejar hacer, pero le voy a sintetizar la idea, después veo hasta dónde llego. Dentro de la distribución política hay dos posibilidades: o vas a distribuir a tu coalición de apoyo, es decir, aquellos que te permitieron ganar para sostenerlo, o vas a los distritos pivotales, esto es lo que le dice la literatura, no hace falta que sea así, lo que dice la literatura. O vas a distribuir a los distritos pivotales, que son aquellos en donde puede hacer una diferencia. Pivotales, si toman el caso de Estados Unidos, es Ohio, Florida. Lo que veíamos que en Argentina, sin lugar a dudas, iba a la coalición de gobierno. Ahora, ¿por qué diría la literatura que va a la coalición de gobierno? Bueno, no sé si decenas, pero varios argumentos, ¿no? Uno puede ser, bueno, justamente por esto, porque si yo distribuyo plata y la plata genera votos, lo que esperaría es que los votos se consoliden o se mantengan, ¿no? Pero hay un supuesto que nosotros estábamos dispuestos a discutir, y es que una transferencia monetaria, en particular de infraestructura, debería generar un voto, ¿no? La otra es por una identidad en preferencia, es decir, y acá aparece un poco la noción de coaliciones, como el presidente tiene preferencias parecidas a los gobernadores y en su caso también al intendente, colaboran en política pública, ¿no? Voy a entrar un poco más en detalle, pero respecto de este argumento sí tengo un poquito más de tiempo. Pero lo que veíamos nosotros, y esto surge más inductivamente, ¿no? Tuvimos 2 años armando la base de datos, son 18 programas que salen del presupuesto, tuvimos que georreferenciarlo con un geógrafo porque ruta 3, kilómetro 425 al 794, no sabíamos qué provincia, después lo pasamos a municipio y fue todavía más complicado. Es decir, los datos estaban, pero era increíblemente complejo. Y en entrevistas con los actores claves que estaban en gran parte vinculados a la distribución,
criticaban mucho este argumento de que lo que se esperaba era generar votos. Bueno, terminamos el artículo y acá llego a la conclusión. Si quieren pueden irse, ¿no? Es que la distribución se hace a los distritos pivotales como una forma de compensación de votos a los gobernadores, no para generarlos, sino para recompensarlos y de esa manera mantener a los gobernadores dentro de la coalición de gobierno. Es un instrumento en algún punto, si quieren, en la jerga más política argentina, de garantía de gobernabilidad y de fortalecimiento de la coalición de gobierno. Habiendo adelantado todo, ahora les detallo un poco hasta donde llego, ¿no? Pero está en inglés porque lo presentamos hace poco. Acá lo que tratábamos de buscar, lo que tratábamos de identificar era centralmente cuál era el rol del presidente, del Congreso y de los gobernadores. Van a ver que en el caso de Argentina, el trabajo centralmente de la preocupación era Argentina y tratamos de ir a ver otros casos, Brasil y Colombia, para diferenciarlos del caso argentino y en particular para entender un poco mejor el caso argentino. Van a ver que la relevancia del presidente varía mucho entre los casos, si tengo tiempo, pero lo llamativo es que en Argentina, en la decisión de la distribución de infraestructura, el Congreso es la arena política que menos parece importar. Les puedo contar por qué. Bueno, esto es lo que quería contarles, ¿no? 108% en aumento en términos reales en la última década en Brasil, 280 en Colombia, y esto lo podés asociar al boom, ¿no? Vinculado al sector primario, lo que a ustedes les parezca, ¿no? Pero digamos, fue una época de bonanza para América Latina, aumentó en varios países, acá tienen 2 de los que estudiamos, pero en Argentina aumentó 429%, ¿no? Poco más de 4 veces lo que aumentó en Brasil. Y lo que veíamos es bien sencillo, estadística descriptiva básica, cuánto le va en promedio a los distritos aliados y cuánto le va en promedio a la oposición. Para la literatura de Estados Unidos se habla de distribución arbitraria o politizada, si quieren, cuando esa variación es alrededor del 4 al 5%, ¿no? Trabajos parecidos al nuestro veían que en India era alrededor del 16%, es decir, 16% más a los aliados en relación a la oposición. En Colombia era el 17%, Brasil era el 20%, en Argentina era el 60%. Entonces hay algo que era claramente político. Ojo, al principio tomamos una posición valorativa muy fuerte. Esto debería estar mal, ¿no? Que los aliados reciban 60%. Después tratamos, con un montón de laburo, de quitarnos un poco los prejuicios programáticos en torno a eso y tratar de entender la lógica política de esa distribución. Hasta ahí es lo que tratamos de hacer. Bueno, no voy a entrar en detalle en toda la literatura porque créanme que yo me dormiría y no quiero imaginar ustedes. Pero hay una enorme discusión sobre quién importa. Entonces, toda la literatura de Estados Unidos lo que hace es ver distintos fondos, a ver quién importó, dependiendo del comité donde están y en el momento en el que estaban. Entonces, dependiendo del fondo que vos levantes, importan distintos comités y depende del periodo presidencial en el que esté, empiezan a importar distintas áreas de gobierno, ¿no? Pero en general hay algún nivel de acuerdo de que el Congreso importa. Aunque parezca llamativo, en los últimos años, Estados Unidos, sobre todo durante la presidencia de Obama, y quizás no es tan llamativo si le leen un poco la política, empezaron a preocuparse más por qué Obama empieza a ser discrecional, o por qué el presidente es discrecional. Lo apuntaron a Obama, pero el presidente es discrecional, ¿no? Y ha habido una serie de investigaciones bastante recientes que se han montado sobre una literatura ya existente, sobre esto que les decía, ¿no? El presidente influye en la distribución para favorecer a los distritos aliados principales o a los distritos pivotales, ¿no? Y acá ven la conclusión en términos empíricos todavía discutida, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que en realidad, insisto en el argumento es, las transferencias de infraestructura no se hacen para generar votos, sino que se hace para recompensar votos que ya existen y de esa manera mantener dentro de la coalición de gobierno a los gobernadores? ¿Por qué creemos que sucede eso? Bueno, centralmente, y acá soy muy sintético, con gusto lo puedo detallar un poco más, pero centralmente lo que sostenemos es que el presidente no tiene la capacidad de movilización, sobre todo porque los partidos no tienen la capacidad de movilización en el territorio. Entonces necesitas que los actores en el territorio son los encargados de movilización. Esos actores, en el caso de Argentina en particular, tienen recursos, redes, no necesitan al gobierno nacional, salvo a través de los fondos. Los fondos no se distribuyen para generar votos, sino que
los fondos que movilizan votos son los fondos que tienen las provincias, los fondos que transfiere la nación y particularmente infraestructura, sostenemos, se realizan para recompensar los votos ya obtenidos y de esa manera mantener a los gobernadores dentro de la coalición. Bueno, brevísimo, pero dos segundos sobre Brasil. En Brasil esta discusión apareció con mucha fuerza antes del 94, donde se sostenía que esto sucedía, efectivamente era así, y hoy esta discusión tiene ribetes más críticos de esa posición. Se sostiene que después de Cardoso en particular, el armado de las coaliciones dependen de partidos nacionales. Entonces por eso nos interesó el caso brasileño como una forma de contraste cuando la literatura fue cambiando a lo largo del tiempo respecto al caso brasileño. En el caso de Colombia esperaríamos que la movilización sea a partir de las arenas nacionales, es decir, presidente centralmente y algo del Congreso, ¿no? Entonces por eso tienen los tres casos en particular. Estoy llegando a los 9 minutos. Los datos, acá los tienen, si los necesitan, se los paso, pero fueron 18 programas para Argentina, que fue un montón de tiempo. En Brasil tardamos 1 semana y 15 días en Colombia. En Brasil el armado de toda la base, llevarla a nivel municipal nos llevó 2 años. 10 o 15 tengo. 15. Bueno, acá tienen organizada más o menos la discusión, ¿no? Si el presidente distribuye a los aliados principales, a los distritos pivotales o a la oposición, ¿no? Y si aparecen los gobernadores, ¿en qué aparecen? Bueno, lo que esperaríamos es que si justamente lo que van a recompensar es la capacidad del gobernador de brindarte votos y gobernabilidad, lo que esperaríamos es que los gobernadores que tienen más votos, y sobre todo más votos en el distrito y más votos del presidente en el distrito, y que tengan más bancas y más disciplina sobre esas bancas, sean los gobernadores que más reciban. Pero a su vez también aparece el problema de la seguridad. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo espero que el gobernador vaya a estar ahí, esté seguro y vaya a estar ahí por mucho tiempo, le debería dar más, ¿no? Y también si está ahí desde hace mucho tiempo. Entonces hay un problema temporal también. La literatura de Congreso acá la tienen, pero son los usuales, ¿no? Las variables usuales para ver si el Congreso incide, y lo mismo sobre los programáticos en los criterios de equidad y eficiencia, ¿no? Veo el caso argentino y brevísimo respecto del caso brasileño y colombiano. Bueno, acá lo que ven, no hace falta que entiendan de regresión y no hace falta que la lean, créanme. Y esto sucede más o menos así, créanme. Una de las variables que más importa es que los gobernadores, cuando son fuertes en su distrito, son en general los que más bancas reciben. Pero además de los gobernadores, cuando los gobernadores son fuertes y aliados son aliados cercanos, ¿no? No es que estén dentro de la gran coalición de gobierno, sino que sean aliados frente para la victoria. Le hace Zamora, ¿no? Alperovich, Clos, Infran, bien. Gobernadores fuertes y aliados. Si se fijan todos los determinantes vinculados al Congreso, ninguno funciona, y los que funcionan en la dirección opuesta. Y dentro de los programáticos, centralmente, si aparece algo, aparece la tasa de urbanización. Y tiene algún sentido porque una parte importante de los programas de infraestructura en el urbano. ¿Qué pasa en el caso brasileño? Bueno, los gobernadores son importantes, no tan importantes como en Argentina. Y acá aparece lo primero llamativo respecto de la diferencia en Argentina y Brasil. En Argentina son gobernadores fuertes de tu coalición más cercana, en Brasil son gobernadores fuertes, punto. No importa que sean de la coalición. Es decir, lo que están armando en Brasil, lo que sospechamos que están armando es, si el gobernador es fuerte, lo tenés que meter dentro de la coalición o compensar de alguna manera, ¿eh? Y lo que sí aparece, que es la variable principal para el caso brasileño, es la cantidad de representantes de las provincias, de los estados, que hay en la bancada del presidente. Cuanto más delegados tiene el Estado en la bancada del presidente, más probable que reciba más plata, ¿no? Les puedo explicar por qué creemos que eso es así. Aparece algo más los condicionantes programáticos tanto en Colombia como en Brasil. Colombia, ¿qué aparece? Bueno, no aparece nada de gobernadores, aparece algo Congreso, y aparece claramente si el presidente tiene aparato partidario en el distrito. Entonces, cerrando, 13 minutos, cierro con esto. Cierro quizás más una conclusión que les voy a decir yo. Creo que lo central que vemos es, primero,
que hay que discutir un poquito más. Creo que acá tratamos de ser controvertidos. Hay una serie de test más bien econométricos de por qué esperamos que exista compensación y no motivación, es decir, que las transferencias vayan a recompensar votos y no a generarlos, ¿no? Es un testeo econométrico, pero creemos que esa forma de generar vínculos y de recompensar votos debe ser bastante más desarrollada, y es acá donde aparece la relevancia, sobre todo de países federales, en donde los actores territoriales son relevantes, y esa relevancia ha sido estudiada, pero creo que, sobre todo a nivel empírico, debería ser problematizado todavía un poco más, ¿no? Vemos que el presidente es central, ¿no? Pero todavía sabemos muy poco. Acá Gerardo aparece con eso y me aplaudo la decisión, ¿no?, de ver los vínculos que tienen los distintos actores políticos en un sistema federal con los ministerios, por ejemplo, ¿no? El vínculo gobernador, ministro, gobernador, secretario, intendente, gobernador, secretario, ministro, etcétera, etcétera, ¿no? Los canales burocráticos. ¿Por qué el legislativo no es relevante en la distribución de fondos de infraestructura? Tenemos algunas intuiciones, pero no sabemos. Vemos que no aparece como resultado, ¿no? Creemos que todavía hay que problematizarlo un poco más. Y cierro con esto. Bueno, creemos que las variables son políticas, centralmente en el caso argentino, que apuntan a generar y sostener, generar recompensas y sostener aliados, pero creemos que todavía hay mucho margen para problematizar esto. Muchas gracias. Para cerrar, contamos con la presencia de Sergio Morresi. Sergio. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y actualmente se desempeña como investigador docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y como investigador del CONICET. Es autor de libros y artículos de teoría política moderna y contemporánea, análisis político e historia reciente. Se dedica a estudiar el liberalismo y el neoliberalismo principalmente, y recientemente ha publicado Mundo Pro y Hagamos Equipo. Al final lo toqué, no sé. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero gracias por la invitación, y al igual que Gerardo, que Marcelo, voy a aclarar, yo soy uno de los politólogos más raros que está sentado en esta mesa. Durante toda mi vida me dediqué a estudiar la teoría política de Locke, lo cual tiene muy poca relevancia para lo que actualmente estamos haciendo con algunos compañeros de la Universidad de General Sarmiento. Y como nos pusimos a estudiar a las derechas políticas y al neoliberalismo, primero de un sentido más teórico, después de un abordaje más sociológico, hasta que decimos, bueno, vamos a tener que volver a leer esas cosas que cuando éramos estudiantes quizás no nos gustaban tanto, y ver y aprender todo lo positivo de aquello que no nos gustaba, y nos fuimos entusiasmando cada vez más, al punto que en algunos sentidos yo creo que cambié radicalmente la forma en que miro la política. Así que agradezco la invitación, lo agradezco mucho, sinceramente. Y como soy un politólogo que se dedicó mucho tiempo a la teoría política de la modernidad temprana, mi conocimiento sobre las coaliciones políticas también es más bien, debe estar a la altura de muchos que le están asistiendo, o sea, no tengo mucho para enseñar, pero sí quisiera comentarles algunas intuiciones que tengo a partir del estudio en profundidad, insisto, desde quizá un ángulo más sociohistórico que hicimos sobre el partido PRO y las coaliciones políticas. PRO es un partido que nació siendo una coalición de partidos, una coalición de 3 partidos: Compromiso para el Cambio, el Partido Federal y Recrear a Argentina para el Crecimiento, el partido de López Murphy. Uno diría, bueno, pero en realidad lo que importaba ahí era Compromiso para el Cambio, que es PRO. Pero si uno retrocede a qué cosa era Compromiso para el Cambio y utiliza la idea de coalición en ese sentido más amplio que usaron con Gerardo, y entonces uno dice, bueno, pero ya eso era una coalición, porque al fin y al cabo, PRO, o mejor dicho, Compromiso para el Cambio, que es el partido principal que después se va a convertir en la Alianza PRO, ya tenía dentro de sí, yo diría, 2 grandes grupos de integrantes muy distintos, que a su vez podían dividirse en 5 grupos o facciones internas. En una primera rama yo agruparía a los que, como le gusta decir a Macri, los que se meten en política, que vienen sobre todo del mundo de las corporaciones empresarias, pero que también vienen en muchos casos del mundo de las ONGs, de las fundaciones, de la acción civil, no corporativa. En la otra rama yo ubicaría
a 3 grupos o 3 facciones que vienen y que son las que más claramente se comportan como facciones, porque son aquellos que vienen con una larga experiencia política tras de sí. Vienen sobre todo del peronismo de la capital federal, venían del radicalismo de la capital federal y venían de varios y distintos partidos liberales y conservadores que habían tenido en algún momento o poca o mediana o bastante relevancia, digo, y ahí incluyo desde la UCD, que supo ser tercera fuerza política en Argentina, o Acción para la República, pero también partidos bastante menores en estos últimos años, digo, tuvieron sus momentos en otra parte del siglo, como el Partido Demócrata Progresista. Entonces, digo, un partido que en algún punto ya era una coalición, se coalía con otros 2 partidos. Esa coalición, que se llama Propuesta Republicana, se transforma un par de años después en un partido, propiamente dicho, lo cual implica un proceso de fusión que no fue sencillo, llegó hasta tribunales, hubo problemas, pero uno puede decir, efectivamente, todo quedó adentro de PRO. Fue muy poca la gente, uno puede decir, bueno, quedó afuera López Murphy y alguna gente, pero efectivamente la mayoría de los cuadros quedaron adentro, y uno puede decirlo, y así lo cuentan quienes hoy conforman PRO se comió todo. Todo lo que había, todo lo que acercaba, lo iba fagocitando. Cuando se transformó efectivamente en el Partido PRO, ya no una alianza llamada PRO, sino Partido PRO, y son nuevas alianzas locales, con el Partido Demócrata Progresista, con la Unión por Todos, alianzas en varias provincias con partidos provinciales tradicionales, algunos más nuevos otros, en algunos casos partidos vecinalistas. En aquellas provincias donde esas alianzas con partidos pequeños avisoraban algún viso de independencia con respecto a cómo orientar su política provincial, PRO los intervino, PRO, digamos, nacional, que es básicamente el PRO de la capital federal, los intervino, los alineó. Y a partir de 2011, sobre todo, cuando PRO decide no presentarse a la elección que va a terminar ganando Cristina Fernández de Kirchner, comienza a desplegarse quizá con más fuerza la estrategia de PRO puro, con candidatos PRO puros, y cada vez candidatos con menos trayectoria política, buscando crear el partido PRO en cada municipio a ser posible. Y para eso lo que se requería era buscar ejemplos que representaran socialmente aquello que había representado en algún punto PRO en la ciudad de Buenos Aires, que eran personas más o menos reconocidas, si eran conocidas mejor, pero podían no serlo, que otra vez entre comillas, se metían en política. Pero las elecciones de 2013 mostraron que esa estrategia era bastante limitada, que no iba a garantizar, que no garantizaba y que probablemente si continuara no iba a llegar, no iba a posibilitar que Mauricio Macri fuera presidente en el año 2015. Y es por eso que desde 2014 hacia adelante se comienza a tejer una nueva estrategia de coalición, mucho más institucional, con el partido, si quieren, que digamos se porta más institucionalmente, que decidió en una convención que iba a aliarse, que es la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿cómo va a avanzar, si es que avanza esa coalición llamada Cambiemos? Yo veo que efectivamente, digo, no solamente por cómo se fueron las elecciones de 2015, sino uno lo podía incluso prever antes, apuntan discursivamente, socialmente, su gramática apunta al mismo electorado, que es un electorado que por distintas razones, que si hay, no sé cómo vengo el tiempo porque... pero de última después explico el concepto un poco mejor. Nosotros lo llamamos alto y educado, alto en el sentido de no peronista, no populista y muy educado. No es un corte solo de clase, porque digamos la educación tiene mucho que ver con la clase, pero no es un corte solo de clase, y la idea de lo alto no tiene, ahí sí, nada que ver con la clase. Uno puede ser muy populista y tener mucha plata, y ser muy republicano y tener nada de plata. Y lo mismo con la educación. Pero hay una coincidencia en que cómo se arma esa alianza electoral, ahora quiero decir, el espacio que se va a buscar.
El espacio que se va a buscar son electores altos en el sentido sociocultural y electores educados, que aunque no impliquen necesariamente una clase, un corte de clase, algo indican. Ahora, si comparten el mismo electorado, no tiene que decir estos dos socios se tienen que ir a matar, y si la tradición de PRO fue deglutir lo que tenía al lado, uno debería quizá pensar lo que PRO va a intentar es deglutir lo que tiene al lado. Y podría ser ese el caso, digo, yo no soy futurólogo, pero hay algunas cosas que me hacen dudar de ese análisis que ya muchos están haciendo. Entonces esto quiere decir que el radicalismo va a tener que... Yo no lo pensaría así por dos o tres cuestiones. Yo creo que a pesar de que comparten un electorado estos dos socios, han delimitado, por la misma forma que tiene de concebir al Estado el Partido PRO, áreas de competencia. Y han delimitado también áreas geográficas de futuros desarrollos. El hecho de que le hayan dado a alguien del Partido Radical el desarrollo del norte del país, un plan de infraestructura muy potente en cantidad de dinero para el desarrollo del norte del país, y uno puede llegar a imaginar que efectivamente hay un reparto geográfico. Será entonces que, estaba pensando, hace unos pocos meses estuvo acá Fernando Limongi, que es especialista y fue mi maestro ahí en la USPI, especialista en los presidencialismos de coalición, que él pensaba que eso que sucede en Brasil era absolutamente imposible en la Argentina. Ahora, yo creo que eso era imposible pensándolo en un escenario de hegemonía peronista. Quizá no sea imposible pensarlo en un escenario donde esto cambia. Entonces, quizá la hipótesis de Fernando Limongi tenga alguna, digamos, habría que quizá revisarla a la hora de analizar estos próximos años que vienen. Y propongo analizarla porque yo creo que si bien uno puede pensar que esa gente que se mete en política, que esa gente que viene de las ONG, que viene del mundo corporativo, que es el corazón de eso que se llama pro puro, efectivamente no busca las mismas áreas de competencia y desarrollo que está buscando el otro miembro de la Alianza Cambiemos, que es la Unión Cívica Radical. Obviamente esto puede no ser así. Muchos de los que entraron desde el mundo corporativo terminan agarrándole el gusto a la política. Quiero decir, voy a poner un ejemplo, Néstor Grindetti, es un hombre que viene de la gerencia de SOCMA y que cuando nosotros lo entrevistamos nos comentaba algo así como, bueno, yo la verdad que nunca en mi vida, jamás imaginé, nunca soñé, nunca quise, jamás pensé que esto iba a querer y lo acepté. Es algo que acepté más por lealtad personal que por gusto. Y sin embargo, ahora que me dedico a la política, me di cuenta que esto me encanta. Que quiero ser político, voy a seguir siendo político. Se presentó de candidato como intendente en Lanús y ganó. Ganó en un municipio tradicionalmente ultraperonista. Hay quizá casos como ese. Ahora, lo que no sé si muchos va a haber de esos casos. Yo apostaría a que al menos en principio no, y por eso al menos en principio quizá la hipótesis de Limongi podría, digamos, yo le daría alguna chance para los próximos años. Más allá de eso no puedo decir mucho porque, insisto, no quiero ser orangel en esto. Lo cual tenía que equivocar seguro porque, como les comenté al principio, yo estudiaba la teoría política de la modernidad temprana. Una última cosa. Yo creo que, digamos, también se ha hecho mucho hincapié en la idea, y por eso me pareció muy interesante las intervenciones anteriores, porque se ha hecho mucho hincapié, bueno, el gabinete no refleja que esto sea una verdadera alianza. Lo importante no es mirar solo la primera línea, hay que mirar segunda, tercera, cuarta línea del Estado. Y lo importante no es solamente ver cuántos diputados, sino también cómo esos diputados se relacionan con sus referentes, ya sean intendentes o gobernadores. Hay que mirar la cosa más compleja para ver cómo se desarrolla esa alianza. Y yo agregaría una complejidad más, hay que mirar cuáles son los espacios de socialización de esos actores. No es lo mismo haber hecho política toda la vida que haberla empezado a hacer a los 40 o 50 años. Se la piensa distinta, se gestiona distinto, se camina, se anda por lugares distintos.
y eso, digamos, quizá en algún punto impida una fusión del estilo que fue posible entre PRO y los partidos más chicos. Yo no imagino de ningún modo, y esto es quizá la única aseveración que hacer de ese estilo, algo así como... se acaba el tiempo, te apagan. Te apagan, ¿no? Es como si fuera un premio. No imagino de ningún modo algo así como la UCR se disuelva dentro del PRO como le pasó al partido. Eso no va a suceder. Yo creo que no. Básicamente por esta cuestión más sociológica que política. Me parece que a eso no hay que dejar de prestarle atención, de dónde vienen, cuáles son los recorridos de cada uno de estos que vaya tomando lugares en la nueva administración pública. Eso, gracias.